¿Qué pierde una mujer cuando crece más que todos los que la rodean? Pierde la ilusión de que pertenecía allí. Era un martes de otoño cuando Clara descubrió que su mejor amiga había borrado todas las fotos de ellos juntos. 15 años de amistad, viajes, cumpleaños, bodas, nacimientos. Todo desapareció en un solo gesto silencioso. No hubo pelea, no hubo adiós, solo el vacío de una ausencia que nadie explicaba. Clara estaba sentada en el asiento trasero de un taxi regresando del aeropuerto, después de recibir un premio internacional por su trabajo en psicología clínica. La conductora comentaba el tráfico mientras miraba su celular sin verlo realmente. Fue entonces cuando se dio cuenta. El perfil de Nicole todavía existía. Las fotos seguían ahí, pero Clara había sido extirpada quirúrgicamente de cada una de ellas, como si nunca hubiera existido. Sintió que se le oprimió el pecho de una manera que no había sentido desde la muerte de su padre. Ese tipo de dolor que no tiene nombre, que no se puede explicar con simples palabras. El dolor de ser borrado por alguien a quien amabas. El taxi se detuvo frente a su edificio. Clara pagó sin mirar la cantidad, subió las escaleras sin sentir los escalones, y solo cuando cerró la puerta del apartamento se dejó caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza ordinaria. Eran lágrimas de reconocimiento, porque en el fondo, en algún lugar que había ignorado durante años, Clara siempre supo que ese día llegaría. 3 meses antes, Clara había sido invitada a dar una conferencia en Ginebra. Fue la cima de su carrera. A los 38 años, había construido una práctica respetada. Había publicado 2 libros que se convirtieron en referencias en el campo, y ahora el mundo comenzaba a reconocer lo que ella siempre supo que llevaba dentro de sí. Pero cuando llamó a Nicole para contarle la noticia, sucedió algo extraño. ¿Ginebra? ¿Otra vez? La voz de Nicole tenía un tono que Clara no pudo identificar de inmediato. Apenas has vuelto de Barcelona. Lo sé, pero es una oportunidad única. El Congreso reúne a los nombres más importantes de la psicología europea. Silencio. Nicole, ¿estás ahí? Lo soy. Es solo nada. Felicitaciones. Pero no había ninguna felicitación en esa voz. Había algo que Clara prefería no nombrar. Algo que empujó a un rincón de su mente y lo cubrió con la urgencia de los preparativos del viaje. Si hubieras prestado atención, te habrías dado cuenta de que esa era la primera señal. Nicole y Clara se conocieron a los 23 años, en la cola de un supermercado. Los dos estaban comprando vino barato y fideos instantáneos, y se rieron cuando se dieron cuenta de que tenían exactamente los mismos artículos en el carrito. Almas gemelas de la desesperación financiera, dijo Nicole en aquel entonces. Y así empezó, una amistad que parecía escrita incluso antes de que nacieran. En los primeros años todo estaba dividido. Apartamento, facturas, sueños, frustraciones. Clara estudió psicología y trabajó como camarera los fines de semana. Nicole estudiaba administración y soñaba con abrir una tienda de decoración. Eran iguales en la lucha y eso los unía. Pero algo sucedió con el paso de los años, algo sutil, casi invisible, que cambió la textura de esa amistad. Clara empezó a crecer, no con arrogancia ni intencionadamente. Simplemente siguió el llamado interior que siempre sintió. Recibió una maestría y luego un doctorado. Abrió la clínica con dinero prestado y trabajó 16 horas diarias durante 3 años hasta lograr la estabilidad. Rechazó fiestas, relaciones, comodidades. Eligió la soledad del crecimiento. Nicole, en cambio, se quedó. No por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Comenzó varios proyectos, los abandonó todos. Casado, divorciado. Cambió de trabajo 5 veces. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta conscientemente, la distancia entre ellos comenzó a transformarse en algo peligroso, resentimiento silencioso. Había una caja en el armario de Clara que no había abierto en años. En su interior había cartas, fotografías antiguas, pequeños objetos que marcaron momentos importantes de su vida. Y al final, debajo de todo, había un sobre cerrado con una sola palabra escrita a mano. Cuando estés listo. Su abuela le había regalado ese sobre el día que Clara cumplió 18 años. No la abras ahora, dijo la anciana con los ojos llenos de una sabiduría que Clara no entendió en ese momento. Ábrelo cuando sientas que has perdido algo que no deberías haber perdido, cuando el mundo parezca demasiado injusto, cuando te preguntes si valió la pena. Clara nunca la abrió. Durante 20 años, ese sobre permaneció intacto, esperando un momento que ella siempre creyó que no llegaría. Esa noche, tras descubrir que había sido borrada de la vida de Nicole, Clara fue al armario. Le temblaban las manos al tocar el papel envejecido, pero ella no la abrió. Aún no, porque antes de entender el mensaje de su abuela, necesitaba entender lo que había pasado, desaparecido. Necesitaba volver al principio.
Necesitaba ver lo que había elegido no ver. Y la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría todo lo que creía saber sobre la amistad, el éxito y el precio invisible del crecimiento. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Clara se despertó asustada y con el corazón acelerado. En la pantalla, un número desconocido. Hola, silencio. Luego un suspiro. Clara, la voz era la de Nicole. Necesito decirte algo. Sobre la noche en que murió tu padre. Nunca supiste la verdad. Y entonces se cortó la llamada. Si esta historia te conmueve, si sientes que hay verdades aquí que necesitan ser escuchadas, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que nadie tiene el valor de decir en voz alta. Clara se quedó quieta en la oscuridad, con el teléfono todavía pegado a su oreja, escuchando solo el silencio de la llamada finalizada. La noche que murió tu padre, habían pasado 12 años. 12 años desde aquella madrugada en la que recibió la llamada del hospital. Infarto fulminante, dijeron. Estaba solo en casa. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Clara siempre cargó con la culpa de no haber estado allí. Esa semana había viajado a una conferencia en Chicago. Tu primera gran presentación académica. Su padre insistió en que fuera. Dijo que estaría bien, que no podía perder esa oportunidad. Ella fue. Murió. Y ahora Nicole dijo que había algo que Clara nunca supo. Le temblaban las manos mientras intentaba devolver la llamada. El número no estaba completo. Lo intenté de nuevo. Nada. Envió un mensaje. Ninguna respuesta. El apartamento estaba demasiado silencioso. Clara encendió todas las luces, preparó café que no podía beber y caminó de un lado a otro hasta que salió el sol. Cada minuto era una eternidad. Cada pensamiento, un cuchillo. ¿Qué sabía Nicole? ¿Y por qué había esperado 12 años para hablar? A la mañana siguiente, Clara fue al departamento de Nicole. Tocó el timbre 3 veces. Nadie respondió. Llamó a la puerta. Silencio. Llamó a su celular. Apartado postal. Un vecino salió al pasillo con un perro pequeño atado a una correa. ¿Estás buscando a la chica del 402? La mujer tenía unos 60 años y ojos curiosos. Se fue ayer con las maletas. Parecía que iba a viajar. ¿Viajar? ¿A dónde? No lo sé, cariño. Pero tenía prisa y parecía que estaba llorando. Clara sintió que le faltaba el suelo. Nicole llamó en medio de la noche, dejó esa frase flotando en el aire como una bomba y luego simplemente desapareció. Eso no tenía sentido. O tenía demasiado sentido. De regreso al departamento, Clara comenzó a repasar recuerdos que había guardado bajo llave durante años. La noche de la muerte de su padre. Estaba en Chicago, en el hotel, cuando recibió la llamada de su madre. Tomó el primer vuelo de regreso. Llegó a casa a las 6 de la mañana y encontró a su madre destrozada, los vecinos yendo y viniendo, el cuerpo de su padre ya en la morgue. Pero hubo un detalle que Clara había dejado en un segundo plano, porque en ese momento no tenía sentido. Nicole estaba allí. Cuando Clara llegó, Nicole ya estaba en la casa, ayudando a su mamá, sirviendo café a los vecinos, contestando el teléfono. Clara estaba tan devastada que no lo cuestionó. Solo dije gracias. Pensó que su amiga había dejado todo para estar a su lado en su momento más difícil. Pero ahora, 12 años después, surgió una pregunta. ¿Cómo supo Nicole tan rápido? Clara la había llamado desde el aeropuerto, ya embarcando. El vuelo duró 3 horas. Cuando llegó, Nicole ya llevaba allí el tiempo suficiente para tomar el control de la casa. ¿Era posible que su madre hubiera llamado a Nicole antes de que ella llamara a Clara? ¿O había otra explicación? Esa tarde Clara hizo algo que nunca antes había hecho. Ingresó la antigua dirección de correo electrónico de su padre. Ella tuvo la contraseña durante años. Después de su muerte, solo había iniciado sesión una vez para notificar a mis contactos sobre su muerte. Nunca volvió a tocar esa cuenta. Ahora, sentada frente a la computadora, sentía como si estuviera invadiendo algo sagrado, pero necesitaba saberlo. Ingresó la contraseña. La bandeja de entrada se cargó lentamente. Había miles de correos electrónicos antiguos, anuncios, newsletters, confirmaciones de compra. Clara fue directamente a la carpeta de enviados y filtró la última semana de vida de su padre. La mayoría eran mensajes de trabajo, algunos para la madre, uno para su hermano que vivía en Canadá, y entonces ella lo vio. Un correo electrónico enviado a Nicole, la noche antes de morir. El sujeto simplemente dijo, necesitamos hablar de Clara. Su corazón se detuvo. Abrió el mensaje. Nicole, gracias por decírmelo. No sabía que mi hija estaba pasando por esto y fuiste muy valiente al venir a verme. Pensaré en cómo abordar el tema con ella cuando regrese de Chicago, pero tengo que pedirte una cosa. No hables con Clara sobre esto todavía. Déjame manejar esta conversación. Ella confía en ti, y no quiero que esto dañe la amistad de Clara. Tú, resolvamos esto juntos. Gracias por preocuparte por ella. Clara lo leyó 3 veces, luego un cuarto.
Nicole había ido a ver a su padre para decirle algo. Algo sobre Clara. Algo tan importante que quería abordarlo en persona. Pero murió antes de tener esa oportunidad. Y Nicole nunca dijo nada. ¿Qué le había dicho ella? La mente de Clara comenzó a conectar puntos que antes parecían aleatorios. En ese momento, ella atravesaba un momento difícil. Había terminado una relación abusiva de 2 años con un hombre llamado Daniel. Una relación que ocultó a todos, incluido su padre. Daniel era encantador en público y cruel en privado. A Clara le daba vergüenza admitir en qué se había metido, por lo que sufrió en silencio. Solo Nicole lo sabía. Nicole era la única persona a la que Clara le había mostrado los mensajes humillantes, los audios agresivos, las constantes manipulaciones. Nicole fue quien la convenció de romper, la que la ayudó a cambiar las cerraduras, la que durmió en su sofá durante una semana cuando Daniel empezó a aparecer en la puerta del edificio. Clara siempre estuvo agradecida por eso, pero ahora veía la situación con otros ojos. Nicole había acudido al padre de Clara para contarle sobre Daniel. ¿Por qué? Clara había pedido absoluto secreto. El padre se sentía demasiado avergonzado al saber que su hija, la brillante psicóloga, había caído en las garras de un manipulador. Quería resolver esto sola, para preservar la imagen que su padre tenía de ella. Y Nicole rompió esa confianza. Caminó hacia él por detrás. ¿Pero por qué el padre dijo en el correo electrónico que Nicole fue muy valiente? ¿Por qué le pidió que no se lo dijera a Clara? ¿Por qué parecía estar dando las gracias? Algo no cuadraba. Había más en esta historia. Clara lo sintió en su piel, en sus huesos, en la parte de ella que entendía el comportamiento humano mejor que nadie. Nicole no le había hablado de Daniel para proteger a Clara. Te lo había dicho por otra razón. Y esa razón, cualquiera que fuera, estaba relacionada con lo que ocurrió 12 años después, eliminando fotos, a la llamada en medio de la noche, a una desaparición repentina. Clara necesitaba encontrar a Nicole, pero primero necesitaba más información. Necesitaba hablar con alguien que hubiera sido cercano a Nicole durante los últimos meses, alguien que hubiera podido ver lo que Clara, demasiado ocupada con su carrera internacional, no vio. Había una persona, Renata. Renata había sido amiga de Nicole desde la universidad. Las tres solían salir juntas en los primeros años, pero después de que Clara comenzó a crecer profesionalmente, Renata y Nicole se volvieron más cercanas. Clara siempre comprendió que no por afinidad real, sino por conveniencia. Renata era el tipo de persona que estaba de acuerdo con todo lo que decía Nicole. Un espejo cómodo. Clara buscó el número de Renata, dudó y luego llamó. Clara, la voz de Renata sonó sorprendida. Ha pasado un tiempo. Lo sé. Lamento llamar así, pero necesito hablar contigo. Se trata de Nicole. Silencio al otro lado. ¿Renata? No sé si debería involucrarme en esto. ¿En qué me meto? ¿Qué está pasando? Más silencio. Luego, un largo suspiro. Nicole me hizo prometer que no hablaría contigo. Pero ella, Clara, no se encuentra bien. Durante meses, y todo empezó cuando recibiste ese premio en Barcelona. Lo que Renata dijo durante las siguientes 2 horas hizo que Clara repensara los últimos 15 años de amistad. No fue solo envidia, era algo más profundo, mayor, más venenoso, y tenía raíces en un lugar que Clara nunca imaginó. Renata habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Nicole siempre te amó, Clara, pero él también siempre te odió. Y ni siquiera creo que ella sepa dónde termina un sentimiento y comienza el otro. Clara estaba sentada en el sofá, el teléfono en altavoz, tenía las manos frías. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando os conocisteis? En la cola del supermercado. Por supuesto, estábamos comprando las mismas cosas, vino y pasta baratos. Así es, pero no fue una coincidencia. El estómago de Clara se hundió. ¿Qué quieres decir? Renata suspiró. Nicole me dijo esto una vez, borracha. Ella te había visto antes, en la universidad. Presentaste un trabajo increíble en un seminario abierto y ella quedó impresionada. Dijo que eras el tipo de persona que ella quería ser. Luego descubrió dónde vivías, empezó a ir al mismo supermercado y esperó el momento adecuado para acercarse. Clara sintió náuseas. 15 años de amistad y el primer momento fue mentira. ¿Por qué haría eso? Porque Nicole siempre quiso ser tú, pero como no podía, decidió quedarse cerca. Creo que al principio pensó que podía aprender, absorber algo. Pero con el tiempo, cuando vio que tú seguías subiendo y ella seguía parada, el amor se convirtió en otra cosa. Clara cerró los ojos. Ella me dijo una vez, continuó Renata, que cada uno de sus logros era un recordatorio de su fracaso, que cuando te vayas, si la llamabas para contarle una buena noticia, ella colgaba el teléfono y lloraba de rabia, no de ti, sino de ti mismo. Pero esta ira se fue acumulando y en algún momento se volvió contra ti. Tras colgar, Clara permaneció en la misma posición durante horas.
Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. La amistad que ella consideraba el refugio seguro de su vida había sido, desde el principio, una ilusión construida sobre la obsesión y el resentimiento. Cada momento que recordaba con cariño ahora estaba contaminado por esta revelación. Viajando juntos, osconcelios, tardes de vino y conversación, abrazos en tiempos difíciles. ¿Qué fue real? ¿Qué fue el desempeño? Y más importante, ¿qué le había dicho Nicole esa noche al padre de Clara? Porque ahora estaba claro que no se trataba solo de Daniel. Si Nicole era capaz de planificar una reunión informal en el supermercado, era capaz de mucho más. Clara necesitaba descubrir la verdad completa, y para hacer eso, necesitaba encontrar a Nicole. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Llamó a la clínica y canceló todas las citas de la semana. Sus pacientes la necesitaban, pero ella no podía ayudar a nadie en el estado en el que se encontraba. No sería justo para ellos. Luego se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar. Nicole no tenía redes sociales activas aparte de aquella en la que había borrado las fotos. Tu perfil profesional no se había actualizado en meses. Clara intentó encontrar registros de viajes recientes, reservas de hotel y cualquier pista digital. Nada. Entonces recordó algo. Nicole tenía una hermana mayor, Priscila. Los dos no se habían hablado durante años debido a una pelea familiar que Nicole nunca explicó, pero Priscila seguía viviendo en la misma ciudad, en un barrio al otro lado del río. Clara encontró la dirección en una búsqueda rápida. An hour later, the doorbell of a modest house with an unkempt garden was ringing. La mujer que abrió la puerta se parecía a Nicole, pero mayor, más cansada y con ojos que contenían una historia difícil. ¿Puedo ayudar? Priscila, soy Clara, la amiga de tu hermana. El rostro de Priscila se endureció de inmediato. ¿Amigo? Ella dejó escapar una risa seca. Nicole no tiene amigos. Hay una audiencia. Clara no esperaba que la invitaran a pasar, pero Priscila abrió la puerta y señaló el sofá. Siéntate. De todos modos iba a hacer café. La casa era sencilla, llena de fotografías de niños. Priscila regresó de la cocina con 2 tazas y se sentó en el sillón de enfrente. Entonces, dijo, soplando su café, ¿qué hizo mi hermana esta vez? Clara lo contó todo. Eliminando fotos, la llamada en mitad de la noche, la frase sobre la muerte de su padre, el correo electrónico que encontraste, lo que Renata había revelado. Priscila escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando Clara terminó, la hermana de Nicole permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Quieres la verdad?, preguntó finalmente. La necesito. Priscila colocó la taza sobre la mesa de café. Nicole está enferma, Clara. No estoy hablando del mal común. Estoy hablando de algo que ha estado en ella desde que era niña. Nuestros padres nunca quisieron admitirlo, pero yo lo vi. Crecí viéndolo. ¿Ver qué? Nicole necesita destruir lo que no puede tener. Si admira a alguien, necesita hacerse cargo de esa persona. Si no puedes hacerlo, debes arruinarlo. En la escuela, consiguió que expulsaran a una niña porque ganó un concurso que Nicole quería ganar. Inventó una historia, plantó pruebas y destruyó la vida de la niña. Ella tenía 13 años. Clara se quedó sin aliento. Con el tiempo aprendió a ser más sutil, continuó Priscila, pero la esencia es la misma. Se acerca, estudia a la persona, encuentra los puntos débiles y los conserva. Guárdelo durante años si lo necesita, hasta el momento adecuado para consumir. ¿Qué hay de mí? ¿Qué se quedó? Priscila miró directamente a los ojos de Clara. No sé exactamente qué le dijo a su padre, pero conozco a mi hermana. Si ella acudía a él, era para plantar una semilla, algo que crecería lentamente, que cambiaría la forma en que te veía. Nicole es paciente. Ella sabe esperar. Clara salió de la casa de Priscila con la mente confusa. La mujer que consideraba su mejor amiga era en realidad alguien a quien nunca había conocido, una persona que utilizó la intimidad como arma y la confianza como herramienta. Pero todavía faltaba la pieza central del rompecabezas. ¿Qué le había dicho Nicole a su padre? ¿Y por qué llamó ahora, 12 años después, diciendo que Clara nunca supo la verdad? Si quería destruir a Clara, ¿por qué revelar que había un secreto? A menos que Nicole no quisiera destruir a Clara esta vez. A menos que algo hubiera cambiado. Y esa noche, Clara volvió al correo electrónico de su padre. Le leyó el mensaje a Nicole nuevamente. Analizó cada palabra como la psicóloga que era. Gracias por decírmelo. Fuiste muy valiente al venir a verme. No sabía que mi hija yo estaba pasando por esto. Pensaré en cómo abordar el tema. Ella confía en ti. El tono del padre era de agradecimiento. No es motivo de extrema preocupación, sin alarma. Si Nicole hubiera dicho algo serio sobre Daniel, sobre abuso o peligro, el tono habría sido otro. El padre habría actuado de inmediato, sin esperar a que Clara regresara de su viaje. Entonces no se trataba de Daniel,
Se trataba de otra cosa, algo que el padre quería abordar con cautela, algo que pensó que podría dañar la amistad de Clara y Nicole si no se manejaba correctamente. Clara pensó en todo lo que estaba pasando en su vida en ese momento: la ruptura con Daniel, preparación para el congreso en Chicago, la presión del doctorado, y una cosa más, la propuesta. Clara había recibido, 2 semanas antes del viaje, una oferta para trasladarse a Londres. Una prestigiosa universidad quería que ella dirigiera un nuevo departamento de investigación. Fue la oportunidad de su vida. Ella solo le dijo a Nicole, y decidió negarse. No porque no quisiera ir, sino porque sentía que no podía dejar a su madre sola con su padre enfermo. Su padre había tenido problemas cardíacos durante años y Clara pensó que su lugar era cercano, afectuoso y presente. Nicole dijo que tenía razón, que familia fue primero, que Londres podía esperar. Pero ¿y si Nicole le hubiera dicho algo más a su padre? ¿Y si ella le hubiera contado sobre la propuesta y lo hubiera distorsionado todo? ¿Y si hubiera dicho que Clara planeaba irse, abandonar a sus padres, elegir su carrera antes que su familia? Eso explicaría el tono del correo electrónico. La necesidad de abordar el tema con atención. El temor de que la revelación pueda afectar su amistad. Clara sintió que se le helaba la sangre. Si eso fuera cierto, entonces el padre murió pensando que su hija lo iba a abandonar. Lo último que supo sobre ella fue una mentira. Y entonces sonó el teléfono. Número desconocido. La misma identificación que la conexión anterior. Clara respondió antes del segundo timbrazo. Nicole, fuiste a la casa de Priscila. La voz de Nicole era diferente, cansado, derrotado. Sé lo que ella te dijo, y ella no se equivoca, pero él tampoco lo sabe todo. Entonces dímelo, cuéntamelo todo, Nicole. Me debes esto. Largo silencio. Te lo diré, pero no por teléfono. Tiene que ser en persona. Y tiene que ser ahora. ¿Dónde estás? En el lugar donde todo empezó. La llamada se cortó. El lugar donde empezó todo. Clara sabía exactamente dónde estaba. El supermercado había cerrado hace 5 años. Ahora no era más que un almacén vacío con las ventanas cubiertas y un aparcamiento cubierto de maleza. Clara aparcó bajo la única farola que aún funcionaba. La silueta de Nicole era visible cerca de la antigua entrada. Clara salió del auto y caminó hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió el shock. Nicole era demasiado delgada. Tenía los ojos hundidos y la piel incolora. Parecía haber envejecido 10 años. «Tú viniste», dijo Nicole. «Me debes la verdad. ¿Qué le dijiste a mi padre?» Nicole se apoyó contra la pared de ladrillos desconchados. «Te hablé de Londres, pero no la verdad. Dijo que ibas a aceptar la propuesta, que ya lo habías decidido, que pensabas irte y dejarlos atrás. Quería que usted lo lastimara». Clara sintió que el suelo desaparecía. «Mi padre murió esa noche pensando que lo iba a abandonar. Lo sé, pero necesitas saber el resto». «Sí, tu padre me llamó después de leer el correo electrónico. Me pidió que fuera a su casa. Llegué a las 9. Dijo que conocía a su hija, que nunca tomaría una decisión así sin hablar con ellos. Dijo que algo no tenía sentido». Nicole respiró hondo. Luego preguntó, «¿Me estás contando todo o solo la parte que quieres que crea?» Y me desmoroné. Confesé todo. Dije que había mentido, que nunca aceptarías Londres, que estaba celoso. Clara contuvo la respiración. ¿Sabes lo que hizo? No gritó. Permaneció en silencio y luego dijo, «Nunca le dirás esto a Clara. Esta mentira muere aquí. Mi hija te ama y no dejaré que le quites eso». El padre lo sabía. Sabía la verdad antes de morir. Murió protegiéndola. Me hizo jurar, continuó Nicole. Pasé 12 años cargando esto. Clara se apoyó contra el coche. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué me estoy muriendo? Cáncer. Etapa final. Pocas semanas. No podría irme sin que supieras quién soy realmente. Y tu padre merece que sepas lo que hizo por ti. Clara guardó silencio durante un largo rato. Entonces, recordó el sobre. Fue a su coche y regresó con el papel amarillento que le había regalado su abuela cuando tenía 18 años. Abrió el sello y lo leyó en voz alta. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, la vida te ha mostrado la cara de la traición. Algunas heridas no cierran. Aprendemos a caminar con ellos. La grandeza de una persona se mide por lo que hace cuando descubre que ha sido traicionada. Puedes elegir el odio, o puedo entender que la gente de Mac los golpes lastiman a otros. Perdonar es no aceptar lo que hicieron, es negarse a llevar el peso que el otro ha dejado caer». Clara se guardó el papel en el bolsillo y miró a Nicole. «No sé si puedo perdonarte, pero no te odiaré, porque mi padre no querría eso, y porque la mujer en la que me he convertido es mayor que el dolor que me causaste». Nicole cerró los ojos y las lágrimas cayeron. «Gracias». Clara le dio la espalda y caminó de regreso al auto. Antes de entrar,
Miró por última vez la silueta de Nicole contra el edificio abandonado, y luego se fue. Clara condujo sin rumbo durante casi una hora. Las calles de la ciudad pasaban como manchas de luces y sombras. No pensó en la dirección, no pensó en el destino. Simplemente dejó que el auto atravesara la noche, mientras todo lo que había descubierto se asentaba en su interior. 15 años de amistad construida sobre una mentira. 12 años de culpa fueron en balde. Un padre que la amó hasta el último segundo y eligió protegerla incluso cuando tenía todo el derecho a ser herido. Y una mujer que estaba muriendo, que pasó toda su vida queriendo ser otra persona y que nunca encontró la paz en ser quien era. Cuando Clara finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de dónde estaba, el cementerio. Hacía más de 2 años que no visitaba la tumba de su padre. Al principio venía todas las semanas. Le trajo flores, se sentó en el césped y le habló como si pudiera oírlo. Pero con el tiempo las visitas se fueron espaciando. La culpa era demasiado pesada. Cada vez que me paraba frente a esa lápida, sentía que había fracasado. Eso debería haber estado ahí. Que su carrera no valía la pena. Ahora sabía que estaba equivocado. Caminó entre las hileras de tumbas hasta encontrar la suya. La lápida estaba limpia, probablemente cuidada por la madre. Las letras doradas brillaban a la tenue luz de la luna. Clara se arrodilló sobre la hierba húmeda. Lo descubrí todo, papá. El silencio en el cementerio era absoluto. Sé lo que hiciste. Sé que sabía la verdad antes de morir. Y sé que elegiste no decirme que me protegiera. Sintió las lágrimas brotar, pero esta vez no las contuvo. Durante 12 años cargué con una culpa que no era mía. Pensé que moriste lastimándome. Pensé que te había abandonado. Y ese peso casi me destruye. Clara tocó la fría lápida. Pero lo sabías, ¿no? Sabías que nunca haría eso. Me conocías mejor que yo mismo. Permaneció allí durante mucho tiempo, dejando que el viejo dolor finalmente se convirtiera en algo más. Ya no era dolor, fue gratitud. Gratitud por haber tenido un padre que la amaba así, que prefirió cargar sola con el peso de una terrible verdad antes que perder la fe en la gente, que murió creyendo en ella, incluso cuando alguien intentó destruir esa creencia. Lo honraré, susurró Clara. Viviré de una manera que os haga sentir orgullosos, ni por la carrera, ni por los premios, pero para la mujer que elijo ser cuando nadie está mirando. Se levantó y se secó la cara. Gracias, papá, por todo. Dotila. A la mañana siguiente, Clara se despertó diferente. No fue un cambio que se pudiera ver desde afuera. Era algo interno. Una reorganización silenciosa de todo lo que creía sobre sí misma y el mundo. Había perdido una amistad que nunca fue real, pero había ganado algo mucho más valioso. Libertad. La libertad de no cargar más con la culpa por cosas que no hiciste. La libertad de entender que su crecimiento no fue una ofensa para nadie. La libertad de seguir adelante sin disculparme por quién era. Clara tomaba café mirando por la ventana del apartamento. La ciudad amaneció abajo, indiferente a los dramas humanos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de ese movimiento. Ni arriba ni abajo, solo parte. 2 semanas después, recibió una llamada de Priscila. Nicole había muerto la noche anterior, sola, en una habitación de hospital, exactamente como había vivido la mayor parte de su vida. Priscila dijo que al final estaba en paz, que había dejado de luchar. Clara no fue al funeral, no por despecho, sino porque no había nada más que decir entre ellos. La reunión en el supermercado abandonado había puesto fin a ese ciclo. Todo lo que podía revelarse fue revelado. Todo lo que se podía sentir se sentía. Ir al funeral sería fingir un duelo que no existe. Y Clara había decidido que ya no fingiría más. Un mes después, reabrió la clínica. Pero algo había cambiado en su forma de trabajar. Anteriormente, Clara mantenía una distancia profesional con los pacientes. Escuché, analicé, guié, todo con competencia, pero también con una barrera invisible. Ahora esa barrera había caído. Comenzó a permitirse sentirse junto con las personas que acudían a ella. Abam, reconocer el propio dolor en el dolor de los demás. Entendiendo que la herida que llevaba no era una debilidad, sino la fuente de su mayor fortaleza. Porque solo aquellos que han sido traicionados comprenden la profundidad de la traición. Solo aquellos que han sufrido una culpa injusta saben lo pesada que es. Solo quien ha perdido a alguien importante comprende el valor de lo que queda. Clara se convirtió en una mejor psicóloga, no a pesar de lo que había sufrido, sino gracias a ello. Sus cicatrices se convirtieron en puentes para llegar a personas a las que antes no podía tocar. Una tarde de primavera, Clara recibió un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera, y dentro de la caja, un anillo antiguo con una piedra verde. Ella lo reconoció de inmediato. Era el anillo de la abuela de Nicole, una reliquia familiar que Nicole lució en cada ocasión importante. Clara la vio usándolo el día que se conocieron, en la boda de Nicole,
en su 40 cumpleaños. Junto al anillo había una nota escrita a mano. La letra era la de Nicole, pero temblorosa, débil. Nunca tuve el coraje de ser quien quería ser, así que traté de destruir a aquellos que tuvieron éxito. Eso fue imperdonable, pero tú me enseñaste que la grandeza no se trata de lograr, se trata de lo que hacemos cuando descubrimos que hemos sido traicionados. Elegiste no odiarme, me dio paz para irme. Gracias por ser la persona en la que debería haber tratado de convertirme, en lugar de tratar de destruir. Clara sostuvo el anillo por un largo momento. Luego lo metió en la misma caja donde estaban las cartas de su padre y el sobre de su abuela, reliquias de una vida que había sido difícil, pero que la trajo hasta aquí. ¿Qué pierde una mujer cuando crece más que todos los que la rodean? Pierde gente que no puede seguir el ritmo. Pierde amistades que se basaban en iguales limitaciones. Pierde la ilusión de que todos la apoyan. Pero ¿qué gana ella? Gana la claridad de saber quién está realmente a su lado. Gana la fuerza de no disminuir su luminosidad para encajar en espacios reducidos. Obtiene la libertad de seguir adelante sin pedir permiso. Y sobre todo se gana a sí misma, completo, sin máscaras, sin excusas. Y Clara cerró la caja de recuerdos y la volvió a guardar en el armario. A través de la ventana, el sol de la tarde pintaba de oro la ciudad. Afuera la vida seguía. Gente que ama, engaña, pierde, encuentra. El ciclo eterno del ser humano. Y ella era parte de ello. Con todas tus heridas y todas tus fuerzas. No hubo más culpa, no hubo más ira. Solo la tranquila certeza de que había sobrevivido a lo peor y se había convertido en alguien que su padre estaría orgulloso de conocer, alguien que su abuela siempre supo que sería, alguien a quien ella misma finalmente pudiera mirarse en el espejo y respetar. Si esta historia tocó algo en ti, si te reconociste en alguna parte de este viaje, suscríbete al canal. Aquí hablamos de verdades que nadie tiene el valor de decir en voz alta, y de la fuerza silenciosa de quien elige crecer, incluso cuando el mundo prefiere que te quedes pequeño.